Hola, en este video te enseñamos a hacer al personaje Nvidia de la película Intensamente. Para hacer la cabeza toma 14 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Presiona ligeramente el área central. Marca el área de los ojos con una herramienta redonda. Luego marca la boca con una herramienta curva. Deja secar la pieza en maicena por 2 horas para evitar que se deforme. Para hacer cada bota, toma una bola de pasta de goma de 9 milímetros de diámetro, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza y dóblala de la siguiente manera. Aplana la parte superior de la bota. Haz algunos retoques. Haz una pequeña cavidad en la parte superior de la bota para que se pueda ensamblar con la pierna. Siguiendo el mismo procedimiento, modela la otra bota. Para hacer cada pierna, toma una bola de pasta de goma de 7 milímetros de diámetro, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza y aplana ambos extremos. Aplica pegamento en la parte superior de la bota y ensambla la pierna de esta manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Toma un mondadientes e insértalo en la pierna desde la parte inferior de la bota hasta llegar al otro extremo de la pierna. Retira el mondadientes, luego inserta en la pierna un palo de madera humedecido con pegamento. El orificio que se hizo con el mondadientes facilita el camino para el palo de madera sin que se deforme la pierna. Siguiendo el mismo procedimiento, modela la otra pierna, pero a esa pierna sí colócale un mondadientes. Coloca ambas piezas en una base de Tecnopor y déjala secar por media hora. Para hacer el vestido de Nvidia, toma 3 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte inferior. Luego aplana la parte inferior de la pieza. Coloca el vestido cerca de las piernas, luego haz un orificio al vestido con un palo de madera para facilitar el ensamblado. Aplica pegamento en el palo de madera y en el mondadientes, luego ensambla el vestido. Deja secar la figura por 2 horas. Para hacer cada brazo, toma una bola de pasta de goma de 7 milímetros de diámetro, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza de esta manera y aplana el extremo en donde se ensamblará la mano. Toma un trozo de alambre número 26 humedecido con pegamento e insértalo en la pieza con cuidado. Dobla el brazo de la figura, luego dobla el alambre de la parte superior.
Para hacer cada mano, toma una pequeña pieza de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza y colócala sobre la mesa de trabajo. Toma un bisturí y marca los dedos empezando con el pulgar. Luego marca los dedos restantes. Haz algunos retoques con una herramienta para darle un mejor acabado. Aplica pegamento en el alambre y en el extremo del brazo, luego ensambla la mano. Siguiendo el mismo procedimiento, ensambla la otra mano. Haz un orificio en ambos lados del cuerpo con un alambre número 26 para que el ensamblado de los brazos sea más fácil. Aplica pegamento y ensambla ambos brazos, de tal modo que sus manos tengan la siguiente posición. Para hacer el cuello, toma una pequeña pieza de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Modela la pieza dándole forma de un pequeño cilindro. Toma un mondadientes y haz un orificio con cuidado. Aplica pegamento en este lugar y ensambla la pieza. Aquí preparamos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Retira la cabeza de la maicena y límpiala con una brocha. Para limpiar los restos de maicena, utiliza un poco de pasta de goma blanca o del mismo color de la pieza. Marca la parte inferior de la cabeza y haz un orificio con un palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Si el palo de madera es muy largo, córtalo con un alicate. Prueba si encaja bien. Aplica pegamento en el palo de madera y ensambla la cabeza. Aplica pegamento en estos lugares y coloca los ojos de la figura hechos con pasta de goma blanca. Aplica pegamento en el interior de la boca y rellena el espacio con pasta de goma de color negro. Haz algunos retoques. Aplica pegamento en la boca y coloca los dientes de la figura. Haz algunos retoques. Para hacer el pelo, toma 23 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Haz una cavidad en la pieza con los pulgares de la siguiente manera. Haz algunos retoques a la pieza. Con una herramienta de corte, marca esta parte de la pieza. Luego marca varias veces la pieza para las líneas del cabello.
Aplica pegamento en la cabeza y coloca el cabello de la figura con cuidado. Haz algunos retoques al cabello de la figura. Marca en estos lugares del cabello para poder colocarle unos accesorios posteriormente. Toma una pequeña pieza de pasta de goma y alárgala. Dobla la pieza de esta manera. Aplica pegamento en estos lugares y coloca estas dos piezas. Aplica pegamento en cada ojo. Aplana dos pequeñas bolas de pasta de goma de color turquesa y coloca una en cada ojo. Aplica pegamento en la parte superior de la frente. Modela cada ceja con pasta de goma de color negro y colócalas en sus respectivos lugares. Para pintar los ojos utiliza colorantes de repostería en gel de color negro. Aplica pegamento en los ojos y coloca dos pequeñas bolitas de pasta de goma blanca en cada uno. Este último detalle le da un aspecto más tierno a la figura. Para las mejillas utiliza colorante en polvo para pétalos de color rosado suavizado con maicena. Finalmente aplica pegamento en el vestido y coloca pequeños círculos de pasta de goma. Bueno, eso sería todo. Esperamos que este tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que te enteres de las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.